¿Los chulavitas de entonces y la policía de hoy? Son los mismos. Lo que pasa es que en aquella época eran municipales y departamentales. Ahora es nacional. Pero mire que nosotros volvimos a repetir desde otro ángulo con el ejército, con los paramilitares. El asesinato del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948 detonó la violencia en Tuluá y el centro del Valle. Por algo dicen las personas que hablarán en este informe que la violencia aquí fue traída a Tuluá, no nació en este lugar. La violencia fue traída a Tuluá, en el caso nuestro. ¿Ya? Se buscaba conservacitar a Tuluá, como a fuego, a plomo y como fuera. Cóndores no entierran todos los días es la obra que el escritor tulueño publicara 50 años atrás. En ella nos presenta la vida de León María Lozano, el jefe conservador tulueño para la época en que se desató la violencia partidista, violencia que en criterio del autor nos es connatural. Antes de llegar los españoles, esto era un foco de violencia, un foco en donde las cosas se arreglaban con la muerte. Pero cada vez es peor, ahora están cortando cabezas. La novela del escritor tulueño y la historia recogida por el historiador Omar Franco en el libro La Carta Suicida tiene coincidencias que confirman la violencia partidista cuando matar o morir era la ley de liberales y conservadores. Aquí ya quedan 4 marcas. La alcaldía, ante la cual pasaron todos y nadie dijo nada, decía la matazón. San Bartolomé, donde seguramente cantaron los muertos de siempre. Fueron 9 profesionales jóvenes y hacendados. Ellos denunciaron los atropellos que estaban sufriendo los tulueños, los liberales, en una carta que se envió a Bogotá al Ministerio de Gobierno, siendo el general Rojas Pinilla, dictador de Colombia. El primer firmante, Aristides Arrieta Gómez, fue asesinado en el costado suroriental del Parque Boyacá. Los liberales ofendidos por la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, entonces empezaron a matar conservadores. Se masacraron los liberales. De Tuluá salieron camiones con gente fascinerosos, o como lo llamaban en ese tiempo, pájaros, a hacer la masacre donde se violaron todos los derechos humanos y divinos por haber. Entonces el pueblo fue quemado, se puede decir que casi en el 100%, porque las casas que quedaron fue muy pocas, ¿sí? El pueblo tenía en ese tiempo aproximadamente unas 350 viviendas. Y pues se teñió de rojo el río Bugalagrande, fue una de las grandes, realmente de las grandes masacres que ha existido. A nosotros nos tocó, muchachos, ir al cementerio central a ver bajar en las chivas, a las líneas, los bultos de cabeza a un lado y los troncos en otro lado. El corregimiento de Ceilán, municipio de Bugalagrande, es uno de los escenarios que se recrea en la novela del escritor tulueño Gustavo Álvarez Gardiazabal por la violencia aquí escenificada. Hoy Ceilán busca convertirse en un emporio turístico, pero para eso también necesita el apoyo de todos. La realidad es que en este momento pues el estado de la carretera que comunica a Tuluá con Ceilán pues está bastante deteriorada. La vía nace en Tuluá, pasa por el territorio de Andalucía, continúa a Tuluá y luego termina en Bugalagrande. Entonces hay una disputa en ese sentido, que ninguno le pone la mano. Narra la historia y el libro Cóndores no entierran todos los días de Gustavo Álvarez Gardiazabal, que hasta esta iglesia, la parroquia de María Auxiliadora, llegaba puntual a las 6 en punto de la mañana León María Lozano para escuchar misa. Y hasta esta iglesia llegó con su cuñado y algunos vecinos más para defenderla de una turba que amenazaba con incendiarla. Ese día
aunque no lo cuente la historia, mataron 11 curas y quemaron 14 iglesias, porque eso era un remedio de lo que se había hecho en España. El cóndor viene a partir de cóndores no entierran todos los días. Allí nace la figura del cóndor, esa figura mítica. Que él era el jefe de los pájaros y como jefe de los pájaros era el cóndor. Ellos lo bautizan. Para el joven politólogo, cuya tesis de grado fue laureada por el trabajo investigativo alrededor de la vida y obra del bisabuelo, Es difícil decirlo, pero fue esa persona que perpetuó y organizó de las masacres, la violencia de esa época. y humanizar al jefe de los pájaros es quizá uno de los mayores méritos de la novela, además de la vigencia que mantiene. El ser humano que hace la violencia es ser humano. Y que León María tenía virtudes y defectos de ser humano, pero era un mito. Y entonces darle tratamiento de mito, pero darle que era asmático, que tenía que poner las piernas en agua caliente cuando llegaba a la casa, ¿ah? Que sufría. Entonces eso termina generando una simpatía extraña contra el generador de violencia y al mismo tiempo una repugnancia contra la violencia que estaba generando. Gardiazabal no pasa por alto las coincidencias entre la violencia de ayer y la de hoy. Lo único que cambia, dice, son los actores. Porque el Estado termina siendo cómplice de lo que combate. Ese es el problema del desprestigio que tiene la policía en Colombia. Ese es el problema de la falta de confianza que tiene Colombia en el ejército. Además, como nos repetimos y siempre hacemos lo mismo desde hace 210 años. León María Lozano nació en 1899 en Tuluá y murió exiliado en Pereira en 1956. De acuerdo al decreto que dictó Rojas Pinilla y como respuesta pues, a la carta, a los asesinatos, a todo esto. Entonces no podía estar en el departamento del Valle. Finalmente le permiten estar en Pereira, que era lo más cerquita a Tuluá. Y seguía con la misma costumbre, levantarse temprano, 5 de la mañana, ir a la misa de 6, después de que salía de la misa, ir a la tienda a tomarse un aguardiente doble. Apenas se lo tomó, lo mataron. Desplazado supuestamente para, pacificar el Valle del Cauca, lo cual se demostró después que no fue así. Él estaba en un café, a pocas cuadras estaba mi abuela, y allí llegaron 2 hombres armados, los cuales atacaron vilmente a sangre fría a León María Lozano. Obviamente, entiendo muy bien lo difícil que es que alguien piense como pienso yo. Pero bueno, ese digamos, también sería como el punto, aprender a respetar el pensamiento del otro, aunque no lo compartamos, sin que la eliminación del otro sea la respuesta. Pues sí, pero eso se logra educando, no más. La educación es la solución y no lo quieren entender, porque todos sienten que es un acto terrorista que está acabando con el statu quo. ¿Ahora sí? El Bar Central es el lugar en el que concluimos este recorrido con el autor de la obra literaria que se convirtió en texto de obligada lectura en los colegios, aunque en la Casa de la Descendencia del Cóndor hubiera estado proscrita. Les obligaban a leerse Cóndores no entierran todos los días y dentro de la casa era prohibido leer Cóndores no entierran todos los días. Entonces era muy complicado para ellos. Habían profesores que los tildaban pues, de asesinos, de hijos de un asesino. Entonces fue bastante complejo para la familia. Y aquí había podido salir la reacción contra él. Y no salió porque Tuluá se quedó mudo, los castraron parados. Y cuando protestaron, los mataron uno a uno. ¿Cómo, pasó en esa época y sigue pasando el miedo que paraliza? Es muy probable, porque el éxito de la violencia es que genere terror. Y en la medida en que genera terror, automáticamente produce efectos que busca el autor. 200 años de miedo que generan odio, odio que desemboca en violencia, y nosotros continuamos matándonos unos a otros por el color de una bandera, por una ideología política. Llegó el momento de cambiar. Esto fue El vuelo del cóndor, 50 años después, desde el municipio corazón del Valle del Cauca, en un informe para Telepacífico Noticias con Carmen Alicia Sarmiento.